Nos piden resolver el siguiente ejercicio. Entonces nos dicen, tenemos esta ecuación diferencial y hay que mirar cuál de estas dos estructuras encaja con esta ecuación diferencial. Entonces, entramos a analizar cuál tiene, bien sea x a la 1 arriba y abajo, o bien sea y a la 1 arriba y abajo. Y aquí en la ecuación nos damos cuenta que arriba y abajo está la x. Entonces ya sabemos que es esta organización. Pero, ¿esta ecuación está organizada así? No, sabemos que debemos llegar a esta organización. Entonces decimos, bueno, ¿y cómo hacemos eso? Primero, en la parte de arriba debe estar una x sola y yo me doy cuenta que tengo una x acompañada de y a la 5. ¿Sí ven? Entonces la pregunta es, bueno, ¿y ahí qué hago si yo no puedo factorizar y a la 5? Bueno, la cuestión es que aquí hay que factorizarlo de una manera, por así decirlo, forzosa. Entonces voy a explicar algo de factorización que es algo pues inusual. Supongamos que yo tengo 5 más 7x y yo quiero factorizar un 7, pero no diría, pero es que no tengo no tengo 7 en ambos términos. Pero la cuestión de factorizar realmente no es si está, sino el proceso de factorizar es dividir cada término en 7. Por ejemplo, al factorizar el 7 digo 5 dividido en 7, 5 séptimos, más 7x dividido en 7, pues nos queda x. Y acabo de realizar la factorización. Hagamos otro ejemplo. X más 3x al cuadrado. Y quiero factorizar x al cuadrado. Entonces digo x al cuadrado factor de quién. X dividido en x al cuadrado, pues me va a quedar 1 sobre x. Más 3x al cuadrado dividido en x al cuadrado, pues me queda solamente el 3. O sea que el proceso de factorizar es dividir cada término en ese señor que yo quiero factorizar. ¿Sí? Entonces ahí divido en ese término. Entonces ahora viene aquí el procedimiento. Vuelvo y repito, necesitamos que la x quede solita porque en la parte de arriba, según esta organización, donde la x está a la 1, la x está a la 1, la x está a la 1 y la x está a la 1, me dice que en la parte superior la x debe estar sola. Luego ese y a la 5 debo sacarlo. Entonces digo, ¿cómo saco ese y a la 5? Pues lo factorizo. ¿Y qué es factorización? Dividir cada término en y a la 5. Entonces nos queda y a la 3 dividido en y a la 5 menos x, porque ahí se simplificaría. Dividido todo en xy al cuadrado más 1. ¿Vamos bien hasta ahí? Pero observen, en la parte de abajo la x también tiene que estar acompañada de un número. La x no puede tener ninguna y que la esté acompañando. Entonces es necesario de la parte de abajo factorizar el y cuadrado de forma forzosa para que cumpla con esta organización donde, vuelvo y repito, la x debe estar sola. Entonces voy a borrar esta parte y digo, listo, ¿qué hago? Pues factoricemos y cuadrado y así la x queda sola. Y cuadrado factor d. Recuerden que el proceso de factorizar es dividir cada término en y cuadrado. Por aquí me queda x más 1 sobre y al cuadrado. Listo. Ahí ya estamos moldeando esta ecuación para que se parezca a esta ecuación diferencial. Nos damos cuenta que la x ya está solita, tal cual como lo pide el modelo. Pero vamos a simplificar a ver qué más nos queda. 2 de y de x igual, aquí se puede simplificar, ¿cierto? Nos quedaría y a la 3 factor de y a la menos 2, miren lo que estoy haciendo, menos x dividido todo. Entonces, aquí como se simplificó me quedó y a la 3. Por aquí tendría x más y a la menos 2. ¿Sí ven cómo vamos con esa ecuación? Ahora, ¿hay algo más que organizar? Pues no es tan necesario, pero primero está la x y luego ya la m. Primero está la x y luego la y a la m. Entonces organicemos. 2 de y de x es igual. Ojo, porque también arriba no puede haber la y hay que bajarla. Entonces, ¿qué hago? Pues le cambio el signo al exponente. Me quedaría menos x más y a la menos 2 dividido todo en y a la menos 3 factor de quién. Obviamente la x de primeras más y a la menos 2. Y observen que ahora sí, por fin, llegué a esta organización. Ahora, este 2 habría que pasarlo a dividir, pero no es necesario. No es tan necesario porque un número no me puede afectar tanto. Para este modelo no me afecta el desarrollo. Entonces, ahora la pregunta es, bueno, ¿y cuánto vale la m? Porque recuerden que para este tipo de ejercicios
la sustitución es bien sea x a la m igual a t o bien sea y a la m igual a t. Pregunta, ¿esta cuál le corresponde? ¿A la primera o a la segunda ecuación? Pues es fácil de ver que le corresponde a la segunda porque es donde está x a la m. Y aquí y a la m sería de esta primera ecuación porque es donde está y a la m. Entonces aquí la sustitución debe ser y a la m igual a t. Pero el problema es identificar cuánto vale m. Pues como ya lo organicé, yo podría decir que m vale menos 2, pero debo corroborarlo con este término. ¿Qué dice este término? Primero que esa y debe ser exponente m menos 1. ¿Y cuál es el exponente que tenemos acá? Menos 3. O sea, que si paso este 1 al otro lado a sumar, nos queda 1 menos 3, o sea que la m es igual a menos 2. Y corroboramos que sí cumple. Y como cumple, entonces podemos decir que el cambio de variable es y a la menos 2 igual a t. Ahí llegamos a esa conclusión. Como ya hicimos el primer paso, entonces vamos con ese primer paso, que era, primer paso. Entonces, el primer paso era encontrar el cambio de variable. Ya encontramos el cambio de variable, hay que despejar a y encontrar a dy de x. O sea que hay que derivar con respecto a x, claro, porque aquí sí está directo de y de x. Entonces decimos, bueno, ¿cómo despejamos esa y? Entonces, nuevamente, procedimiento de exponentes. Cuando yo tengo, vamos a hacer un ejemplo, tengo a elevado a la m sobre n y eso es igual a b, ¿cómo hago para despejar a? Giro los exponentes, o sea, me queda a la n sobre m. Entonces, ¿sí ven? Giré, los exponentes están acá y los giro hacia el otro lado, ¿sí ven? Arriba estaba la m, ahora está abajo, abajo está la n, arriba está la n. Entonces la pregunta es, ¿este exponente cómo se escribe? Menos 2 sobre 1. O sea que puedo reescribir esa expresión como y igual a t sube y el otro baja a la 1 sobre menos 2 y así quedaría despejada esa y. Ahora hay que encontrar dy de x, entonces dy de x, que es la derivada, entonces derivamos y, que nos da dy de x igual a, bajamos el exponente, menos 1 medio, y ahora al exponente le restamos 1, menos 1 medio, menos 1, menos 3 medios multiplicado por dt de x. Y obviamente pues hay que reemplazar. Entonces, ¿cuál es el segundo paso? Reemplazar y llevar la ecuación diferencial a homogénea. Entonces, vamos a recapitular un poco esa parte para que se comprenda mejor. Entonces, la idea ¿cuál es? Que yo tengo y a la menos 2 y debo despejar la y. Piensen en cómo podríamos despejar esa y si tiene exponente menos 2. Una forma de despejar esa y sería diciendo que y a la menos 2 es 1 sobre y cuadrado. De ahí sacaríamos raíz a ambos lados y luego tendríamos que girar la ecuación para que la y quede en la parte de arriba. Pero pues podría ser un proceso bastante largo. ¿Qué debemos hacer? O un procedimiento alternativo. Es esta álgebra, porque esto es álgebra, lo que les estoy mostrando. Que al tener a elevado a la m sobre n, a elevado a la m sobre n, o sea una fracción, yo puedo pasar este exponente girándolo al otro lado. ¿Sí ven? Entonces la a directamente quedó despejado. El que estaba dividiendo pasó arriba, el que estaba arriba pasó abajo en el exponente, porque del exponente pasa al exponente del otro. El problema era que aquí yo solo tengo y a la menos 2. Entonces, ¿yo qué hago? Pues yo sé que menos 2 está dividido en 1. Y vean que ya lo tengo el exponente en forma de fraccionario. Ahora, como el exponente ya está en forma de fraccionario, puedo girarlo. Y yo digo, si aquí está menos 2 sobre 1, pues aquí pasa 1 sobre menos 2. Y de ahí ya queda despejado t directamente. Entonces, 1 sobre menos 2 es lo mismo que menos 1 medio. Entonces decimos, bajamos el exponente porque estamos derivando menos 1 medio menos 1 menos 3 medios por su derivada
interna. Y ahora sí vamos a hacer el proceso de reemplazar. Entonces vamos a reemplazar. Decimos, por acá tenemos 2 de y de x. Entonces nos queda 2 de y de x, pero el de y de x es menos 1 medio multiplicado por t a la menos 3 medios de t de x. Listo, hasta ahí reemplacé el de y de x, que representa toda esta expresión, que por eso la puse acá. Igual a menos x, y ojo que la que se reemplaza es la y. Entonces decimos y a la menos 2, ¿y qué es y a la menos 2? Y a la menos 2 vale t, entonces aquí me queda más t, dividido y a la menos 3. Bueno, este y a la menos 3 ya es diferente, este ya no lo tengo, pero yo podría decir que ese y a la menos 3 lo podemos pasar para la parte de arriba, o sea, tendría por acá y a la 3, les voy a dejarlo como y a la 3. Por este lado, ¿qué me queda? Me va a quedar x más y a la menos 2, y y a la menos 2 vale t. Y hasta ahí quedaría esa expresión. Entonces ahora el siguiente paso es obviamente mirar que esta y nos está quedando, hay que simplificarla. Entonces, ¿cómo la simplificamos? Entonces la pregunta es, aquí nos está quedando una y, ¿qué debo hacer? Entonces vuelvo a repetir, esta y la teníamos arriba y a la menos a la 3 y aquí está y a la 3, pero ¿qué vale y? Pues y vale, aquí la voy a reemplazar, y vale t a la 1 sobre menos 2, y esa y se eleva a la 3. ¿Qué sucede con esta expresión? Que exponente de exponente se multiplica y nos va a quedar menos 3 medios, t a la menos 3 medios. Como nos queda t a la menos 3 medios, puedo simplificarlo con el término que está en la parte de la izquierda, y de esa forma la ecuación diferencial ya está en forma de homogénea. Aquí podemos simplificar y ese menos pues lo podemos llevar al otro lado. Entonces la ecuación al final de cuentas nos está quedando dt de x, paso de menos 1 al otro lado, igual a t menos x sobre x más t y nada más. Entonces, como esta ecuación diferencial ya es homogénea, ahora debemos resolverla por homogéneas. Entonces la pregunta es, ¿qué hacemos para resolverla por homogéneas? Entonces hay que hacer un cambio de variable, y en este caso, como la letra que me quedó fue la x, pues voy a utilizar la sustitución para x, que sería x igual a by. Ese sería el cambio usual que se hace, pero el problema es que yo no tengo y, yo aquí tengo la t, entonces esta y la cambio por t y listo, ahí ya podría hacer la sustitución, y lo único que me falta es coger este de x y pasar al otro lado para que la ecuación me quede en forma diferencial, y por aquí pues saco el diferencial, me quedaría de x igual a regla de producto de b por t más b por tt, y con eso ya podríamos cambiar. Pero vuelvo, repito, este de x lo paso al otro lado. Entonces vamos a generar espacio por aquí para seguir resolviendo el ejercicio. Continuamos. Entonces decimos que esta ecuación la vamos a sustituir por medio de ese cambio de variable. Entonces nos va a quedar, miren lo que voy a hacer, voy a pasar este xt a multiplicar. Entonces me va a quedar x, pero ojo porque x que vale b por t más t multiplicado por dt igual a, por aquí tenemos t menos x, pero ¿qué es x? B por t, y adicional el de x se cambió por t de b, lo que estoy haciendo es organizándolo, primero de t y luego el de b, más b de t. Listo. ¿Qué podemos hacer? De este lado factorizar una t y de este lado factorizar una t, y esas t's se van a simplificar. Simplificando una t de cada lado, nos queda que b más 1 de t es igual, haciendo distributiva, 1 menos b factor de t de b más b factor de 1 menos b de t. Listo.
Si ustedes se dan cuenta, aquí tengo dt y aquí tengo dt, hay que pasarlo a restar. Y lo que hice para hacer la distributiva fue tomar toda esta expresión, multiplica el primero y toda esta expresión multiplica el segundo. Pasando a restar, pero haciendo distributiva, decimos, por este lado tenemos b más 1. Este b por 1 me da b, pero pasaría a restar. Y este b por menos b nos daría menos b cuadrado, pero pasaría a sumar más b al cuadrado de t. Eso es igual a 1 menos b factor de t de b. Y listo. De aquí podemos simplificar esta b y nos va a quedar por separables, vamos a hacerlo por acá, 1 sobre t de t, y esto que me sobró lo paso al otro lado, 1 menos b sobre 1 más b al cuadrado de b. Integramos por variables separables y nos va a quedar logaritmo natural de c por t igual a, si separamos nos queda la integral, bueno, acá digámoslo con calma, t más la constante c, pero c es logaritmo natural de c, igual a, separando nos queda 1 sobre 1 más b al cuadrado de b, menos, sacando esa b, integral de b sobre 1 más b al cuadrado de b. Como la derivada está en la parte de arriba, no, todavía la derivada está en la parte de arriba, hay que multiplicar por 2 y afuera por 1 medio para mantener los números. Entonces ahora digo, ahora sí, la derivada está en la parte de arriba. Entonces por este lado, ¿qué sucede? Me queda logaritmo natural de c por t igual a integral de 1 sobre 1 más b cuadrado, esto es tangente inversa de b, y por acá me queda menos 1 medio. Cuando la derivada está en la parte de arriba, porque es 1 más b cuadrado, la derivada es 2b. Entonces nuevamente, cuando la derivada está en la parte de arriba, la integral es logaritmo natural de lo de abajo. Y listo, resolvimos esa parte de la ecuación diferencial y ya estamos en la respuesta. Ahora hay que devolverlos. ¿Cómo? Teniendo en cuenta primero que la x que nosotros utilizamos hace un momento, x fue igual a u por y, pero recuerden que como no había y, nos tocó utilizar la t. O sea que despejando nos queda que x sobre u es igual a t. Adicional, o porque eso es un cambio de variable, ¿no? El otro cambio de variable utilizado fue que la u era igual a y a la menos 1, a la menos 2, perdón. Y a la menos 2 era igual a u. Entonces, ¿qué podemos hacer? Pues reemplazar. ¿Y cómo nos queda reemplazando? Logaritmo natural de c por t. Entonces, logaritmo natural de c por t. ¿Pero qué es t? X sobre u. Vamos a hacerlo con mucha calma. X sobre u. ¿Qué sigue? Igual a tangente a la menos 1 de la letra b. ¿Pero qué era la letra b? A. Aquí no era u, sino era y. Perdón, aquí no era u, sino era y. Perdón. El cambio de variable, devolvámonos a revisar. Yo especifiqué que el cambio de variable era x igual a b por t. Luego, despejando de aquí t, nos daba, era x sobre b igual a t. Ese sí era el cambio de variable. No, espero que aquí estoy equivocando. Espérenme, un segundo, reviso. Disculpen, por acá revisando, la derivada nos había quedado menos de t de x igual a menos x más t sobre x más t. Abajo hay una suma, o sea, los dos están positivos. Este menos afectaba, o sea, puedo multiplicar ambos lados por menos 1. Esto hace que me quede de t de x igual a t, multiplicado a x menos t sobre x más t. Entonces, cuando yo pase este que está dividiendo, lo paso a multiplicar, me quedo aquí, porque esta expresión era, voy a hacer con otro color, la expresión de aquí era x más t multiplicado por dt igual a. Y por aquí, miren que aquí está el error, porque tengo t menos x. Y ahí el error está, porque la x debe quedar positiva y la t negativa. Si ustedes revisan, vuelvo y repito, su cuaderno. Entonces, aquí debe haber un menos y por aquí debe ser un más. De aquí, este nos va a quedar menos
y aquí nos va a quedar un más. Cuando hagamos distributiva, entonces el 1 nos va a quedar menos 1 y este menos nos va a quedar más. Y como se hizo distributiva, vuelvo y repito, por aquí nos queda menos 1 y por aquí nos quedó más. Bueno, aunque podíamos haber dejado el signo afuera y dejar el signo afuera todo el tiempo, pero dejémoslo así ya que lo estamos modificando así. Entonces, este de acá me queda menos b. Aquí hay otro detalle, porque aquí sí. Ay, tiene normal. Escucha, aquí afectaríamos esta integral. Si dejamos, mejor, dejemos el menos afuera. Si dejamos ese menos, lo podríamos dejar. No, es igual, queda lo mismo porque esos menos, los menos, donde uno los mueva, no van a afectar el resultado. O sea, no nos salvamos de la integral por menos. Entonces, aquí llevamos menos, bien, y aquí sería 1 menos 1 más b. Ahora, ¿cómo sería el proceso por acá? B por menos 1 me quedaría menos b, y al pasarlo a la derecha quedaría sumando, quedaría más b. Y este b por este b me queda b al cuadrado, que al traerlo a la parte izquierda me pasaría a restar. O sea que de aquí para abajo tenemos mal, porque esta expresión no quedaría de esa forma. Entonces vamos a corregir esta parte de aquí, porque esta sí cambiaría bastante. Vamos a arreglar toda esta parte. Vamos a arreglar esta parte. Entonces, nos queda por aquí. Esto me quedaría menos b al cuadrado, porque esto pasa a dividir, más 2b más 1, porque ese 1 no se simplifica. Ahora, ¿cómo resolvemos esta parte de aquí? Voy a factorizar un menos. Entonces me queda menos la integral de A1. Aunque puedo hacer lo siguiente, arriba y abajo multiplicar por menos 1, entonces arriba me queda b menos 1, y en la parte de abajo me va a quedar b al cuadrado menos 2b menos 1 de b. Listo. Y de ahí hay que intentar factorizar esta parte de abajo. Entonces decimos, por acá nos queda logaritmo natural de t por c o logaritmo natural de c por t igual a esta expresión. Miremos si se puede factorizar b menos 1 sobre paréntesis, b, bajamos del signo que es menos, bajamos del signo que es más. Y ahora, dos números que al multiplicar me den 1 y que según estos signos me den menos 2. Y el problema es que ahí sí no tenemos esos valores que nos den pues esos resultados. Esta integral, así como está quedando bastante compleja porque las raíces, miremos el discriminante, b al cuadrado menos 4ac. b al cuadrado sería 4, menos 4 multiplicado por a vale 1, por c vale menos 1. Nos daría 4, nos daría raíz de 8. Significa que sí tiene raíces, pero esas raíces son difíciles de encontrar porque quedan con raíces que no se pueden despejar. Entonces, esa integral por ende sería compleja de resolver. Pero entonces, veamos. Recuerdan que hace un momento les dije que si la derivada estaba arriba, era el logaritmo natural de lo de abajo. Observemos. Si yo tomo como una sustitución a toda la expresión de la parte de abajo, podemos observar lo siguiente. Entonces decimos, sea u igual a b al cuadrado menos 2b menos 1 de u igual a 2b menos 2, ¿cierto? Aquí podemos factorizar, y todo multiplicado por db, factor común. Continuamos. Entonces decimos que tomando u como todo lo de abajo, entonces podemos derivar y decimos derivada de u, y derivada de esta parte de arriba nos da 2b, porque la derivada de cuadrado es 2b menos 2 de b. Factor b, factorizamos el 2 y nos queda de menos 1. Ahora, si ustedes se dan cuenta, pasando el 2 me queda 1 medio de u igual a b menos 1 de b. Vean que en la parte de arriba está b menos 1 de b, y eso sería 1 medio de u, y que todo lo de abajo sería b cuadrado menos 2b menos 1 sería u. Entonces, sacando el 1 medio,
nos queda b menos 1 de b menos 1 de b, entre paréntesis, eso es 1 medio de u. Aquí sacamos el 1 medio y por acá escribimos de u. Como no quedó nada en la parte de arriba, pongo un 1 y todo lo de abajo se llama u. Por lo tanto, se escribe esto como logaritmo natural de c por t igual a 1 medio de logaritmo natural de u, ¿cierto? Que sería esta expresión, más, hasta ahí sería la respuesta. Y de ahí, pues por medio de esa sustitución, nosotros podemos decir que eso nos queda 1 medio de logaritmo natural de b al cuadrado menos 2b menos 1. Y listo, así quedaría esa expresión. Ahora sí, hay que devolvernos en las expresiones. Entonces, nosotros habíamos escrito que uno de los cambios fue que x era igual a b multiplicado por t, y a su vez que y a la menos 2 era igual a t. Entonces, de aquí pasamos la t y nos queda que x sobre t es igual a b, y adicional que siendo t, ¿a qué es igual t? A y a la menos 2. Entonces nos queda que x sobre y a la menos 2 es igual a la letra b. Entonces reemplacemos. Nos queda logaritmo natural de c por t. Entonces por aquí podemos decir que nos queda como respuesta logaritmo natural de c por t, pero t es y a la menos 2. Bien, igual a 1 medio, o por este lado 1 medio de logaritmo natural de b al cuadrado. Pero ¿qué es b? b es x sobre y a la menos 2, y esta primera b se eleva al cuadrado. Menos 2b, entonces menos 2 multiplicado por x sobre y a la menos 2 menos 1. Y todo esto está dentro del logaritmo. Ahora podemos subir este 1 medio y nos va a quedar logaritmo, o podemos pasar este a multiplicar y todo esto se eleva al cuadrado. Entonces nos queda logaritmo natural de c y a la menos 2 todo al cuadrado igual a logaritmo natural de x al cuadrado sobre y a la menos 4 menos 2x sobre y a la menos 2 menos 1, todo esto entre paréntesis, cancelamos los logaritmos y la respuesta nos queda c al cuadrado y a la menos 4 igual a x al cuadrado sobre y a la menos 4 menos 2x sobre y a la menos 2 menos 1. Y esa sería la solución implícita de la ecuación diferencial. Para corregir nuevamente, aquí teníamos menos 1 más b, y aquí sería menos 1 más b. ¿Qué sucede? Aquí ya está menos 1 más b, pero recuerden que de este renglón a este renglón multipliqué ambas partes por menos 1. Como el de arriba lo quiero dejar b menos 1, o sea, dejarlo igual, solamente factorizo el b de la parte de abajo. ¿Por qué? Vuelvo y repito, aquí está menos 1 más b, y vean que está lo mismo, menos 1 más b. De la parte de abajo sí está cambiando el signo, entonces yo saco un menos a la parte de afuera, como si factorizara un menos. Entonces por acá me queda menos 1 medio, por acá me queda menos 1 medio, por acá menos 1 medio, por aquí me va a quedar menos 1 medio. Eso va a causar que este exponente sea menos 2, que este exponente sea menos 2 y este sea más 4. Y esa sí sería la solución implícita de la ecuación diferencial.